Amigos, espero que estén bien. Nuevamente acá en el canal para continuar con la serie, una mirada al principio de todo el Génesis, y tenemos que continuar con este estudio maravilloso, muy interesante de Génesis 1 al 11. Esta es la segunda parte de Génesis capítulo 3 y lo titulé Génesis 3, Juicio y Esperanza. En el anterior capítulo que ya está en el canal, Daniel Pyro Training, que espero que tú lo puedas ver, puedas revisar y dejar tus comentarios, ¿por qué no? Revisamos qué cosa, la caída, la conversación de la serpiente antigua con Eva y luego cómo Adán termina aceptando la invitación de Eva de comer del fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, y ambos, terminan desobedeciendo a Dios. ¿Qué sucede después? Versículos 8 al 24 de Génesis 3 nos lo relata. Comenzamos entonces ahora con estos versículos referentes al juicio que ocurre luego de la desobediencia de los primeros padres de la humanidad acá en la tierra. Leo el texto para ti. Aquí hay unos cuantos versículos, creo que 4, Génesis 3, 8 al 11, y luego estaremos comentando. Dice lo siguiente, es la versión Reina Valera 1995, si no estoy mal. Dice así: Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Acá hay un cambio, ¿no? Esta frase, se paseaba por el huerto al aire del día, por la tarde, el viento de la tarde o del día, podría significar, según algunos autores, un horario cotidiano en el que Dios visitaba a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y en la cita, en la hora planificada, ellos no están escondidos. Siguiente versículo. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó. Y aquí comienzan una serie de preguntas. ¿Dónde estás? Él respondió, y él significa pues Adán. Adán responde: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Siguiente pregunta. Entonces Dios le preguntó: ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y una tercera pregunta sigue: ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Muy bien, estos versículos merecen algún comentario adicional, ¿no? El primer juicio divino registrado en las Escrituras está en Génesis 3. Las preguntas que están ahí en colores en la pantalla, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo comiste del árbol? Son una manera de abordamiento y de acercamiento de Dios, el Dios cercano, el Dios creador, a su humanidad, hacia su creación especial, el ser humano. La pregunta ¿dónde estás? Más que hacer referencia a un punto de un espacio de tiempo, un espacio de lugar, tiene que ver con la relación con Dios, ¿no? Podríamos entender ¿dónde estás? Como Adán. ¿Dónde estás en tu relación conmigo? ¿Dónde estás que no te veo acá en la hora que debemos conversar y hablar? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Dónde estás? ¿Te has alejado de mí? ¿Ya no quieres verme? ¿Ya no quieres hablar conmigo? Un ¿dónde estás? Que implica mucha reflexión. La siguiente pregunta, ¿quién te dijo? Apunta pues al antagonista de Dios, a la serpiente antigua. El autor está con esa pregunta identificando la razón de por qué Adán se escondió, ¿no? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién es el ser que ha creado duda en ti? Y la tercera pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comas? Apunta al qué de la transgresión, ¿no? Estás ocultado, estás escondido. ¿Por qué? Porque hiciste algo que no debiste hacer. Pecaste. Comiste lo que te dije que no comas. Son tres preguntas que, bueno, hacen de alguna forma, sin no reflexionar, ayudan a identificar el actuar negativo de Adán. Todas las preguntas son hechas a Adán, no son hechas a Eva. Están en en singular las preguntas, no en plural.
Hay comentarios acerca de esto. Unos dicen, bueno, Adán fue el que pecó conscientemente, por eso Adán es el representante, Adán es la cabeza del hogar. Creo que todas esas respuestas tienen algo de verdad. Adán escuchó con precisión, se le indicó a él acerca del árbol, según el registro bíblico. No es que Eva no sabía, Eva también sabía sin duda alguna, pero Adán fue quien recibió el mandato directo de parte de Dios según la escritura en Génesis 2, así que él debe responder. Vamos con lo siguiente. Juicio a la serpiente. El versículo 12 y 13, bueno, hablan acerca de cómo Dios, ¿no?, reacciona y hay un juicio. Ahí Adán comienza a poner excusas en el verso 12, 13, 14. La mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Y Eva pone otra excusa, ¿no? Bueno, presenta otra situación. Dice, bueno, la serpiente que estaba ahí me engañó. Aludiendo, direccionando la culpa a Dios. Los versículos 12 y 13 están mostrando que Adán y Eva no quieren reconocer su falta, su culpa. Dios es el culpable, según el texto, porque ellos están echándole la culpa a alguien más, no a ellos. Ellos no reconocen que se equivocaron, que desobedecieron. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y acá comienza un juicio. Y primero comienza Dios con el que causó el problema, con quien causó la dificultad, con quien causó esta revuelta, esta desobediencia en la tierra, con la serpiente antigua, que dijimos, según el video pasado, que es según Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua es Satanás, el diablo, el acusador de los seres humanos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo siguiente es muy importante, y muchos han visualizado en este versículo 15 de Génesis 3 el primer destello de esperanza de redención para la raza humana de parte de su creador Dios. El texto dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Le está hablando a quién? A la serpiente antigua. Es decir, con el pecado, con la desobediencia, Eva, la mujer, se ha hecho aliada de la serpiente antigua, del enemigo de Dios. Pero Dios va a colocar enemistad, va a provocar división entre la descendencia de la mujer, la humanidad y el mal, el enemigo, o sea, la serpiente antigua. Va a haber enemistad. No van a seguirle siempre a esta serpiente antigua los seres humanos, no. Y dice, y en enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Simiente, muchos dicen es plural, pero apunta el texto a algo singular. Una persona, claro, un grupo. Dios escoge en el Antiguo Testamento una nación, pero en varios pasajes se habla de una persona, simiente, un descendiente. Satanás, la serpiente antigua, tendría seguidores, pero también la mujer tendría un descendiente que provocaría la enemistad total entre el bien y el mal. Y dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, de Eva. Te herirá en la cabeza y tú la herirás también, pero en el talón. Bien, la interpretación de este pasaje ha sido la siguiente, rápidamente lo menciono, quizás luego de leer este pasaje en Gálatas 3:16. Pablo entendía que la simiente, el descendiente era Cristo, ¿no? Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno y a tu descendencia, el cual o la cual es Cristo. Y bueno, ya en Génesis 4 vamos a ver que Eva, cuando le nace otro niño, le nace Set, piensa que ese es el Salvador, que ese será el descendiente, la simiente que golpeará en la cabeza al enemigo de Dios, a la serpiente antigua. No hablamos en ese momento entonces de una víbora, una serpiente física real como la que conocemos ahora. Claro que el animal también recibe castigo, ¿no? Porque si dice que la bestia este va a arrastrarse ahora, significa que antes no se arrastraba. Significa implícitamente que volaba seguramente, o saltaba y volaba, pero no usaba su pecho para moverse. Nosotros conocemos a las serpientes
que no vuelan, ¿no? Algunas quizás saltan mucho, 3 metros, 5 metros, 7 metros, pero saltan, no vuelan. Y todas ellas pues se arrastran con su pecho en el polvo de la tierra. Entonces ese fue el castigo al animal, pero detrás del castigo al animal está la profecía que va a dar esperanza a la humanidad en contra del enemigo, del engañador de los seres humanos, que es el diablo, Satanás y la serpiente antigua. Entonces, eso significa cuando Cristo vino a la tierra, la simiente de la mujer nació de mujer, pero por obra del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, y murió en la cruz del Calvario. Aparentemente la herida que la serpiente le dio a la simiente de la mujer era definitiva porque Jesús murió, pero murió su humanidad. Y Jesús resucitó al tercer día. Entonces, al resucitar, no solo los seres humanos estamos seguros del verdadero carácter de Satanás, sino también conocemos mejor a Dios, el amor de Dios, y los seres angelicales también conocen bien el carácter malvado, grotesco de esa serpiente antigua, el engañador, que engañó a un tercio de los ángeles según Apocalipsis capítulo 12. Entonces, le herida en la cabeza a la serpiente, de alguna forma u otra se da en la muerte de Jesús y en su resurrección, principalmente, claro, en su resurrección de la tumba. Esa profecía se iría a cumplir más adelante. Es una profecía. Y el juicio de la mujer acontece también. A la mujer Dios le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo, con dolor darás a luz los hijos. Entonces, estas dos frases apuntan a lo mismo, dicen lo mismo prácticamente. No hablan del dolor del embarazo, el dolor al dar a luz, que es lo que sucede y experimenta la mujer al tener bebés, ¿no es cierto? Y hay algo más que se añade acá en el castigo a la mujer, que lo vamos a desarrollar un poco más en Génesis capítulo 4, verso 7, más adelante en el siguiente video. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Con este versículo, algunos, no sé si padres de la iglesia, pioneros de la iglesia en el siglo II, siglo III, siglo IV, comenzaron a profetizar qué cosa, o a entender este pasaje, mejor dicho, no profetizar, sino entenderlo, como que el hombre tenía total derecho de flagelar a la mujer. ¿Por qué? Porque el deseo de la mujer era para su marido, así que la mujer tenía que hacerle caso al hombre en todo. Hay personas y quizás teólogos que dicen, este versículo apunta o fomenta el machismo. El hombre debe enseñorearse, debe mandar a la mujer. No es lo que está precisamente diciendo el texto. Sí se describe una lucha por el control, ¿no? Y se habla de que la mujer pues va a desear a su esposo, a su marido, pero él no va a tratarla con gentileza como era al principio, sino va a abusar de ella, lo que significa que está mal, ¿no? Obviamente, lo que significa que va a llevar un castigo. Todo hombre o mujer incluso, ¿no?, que maltrata a su pareja, no cosecha buenos frutos, jamás, nunca. Entonces acá lo que se está haciendo es una descripción de la ruptura perfecta de relación que había entre Adán y Eva, esta pareja, antes del pecado. Ahora, por el pecado, esa relación se quiebra, habrán peleas, habrán discordias, habrán disgustos, habrá malentendidos lastimosamente. Este es un versículo descriptivo, no prescriptivo. Y esto es muy importante que te acuerdes. Los teólogos están de acuerdo en esto, muchos, de que este pasaje no está prescribiendo que el hombre debe maltratar, enseñorearse, mandar a su mujer, y la mujer tiene que hacer caso en todo, como algunos teólogos han enseñado en el pasado. ¿No? Es un texto que describe una triste realidad, la lucha, la pelea, la discordia por el pecado. Y bueno, más largo es el castigo al hombre, pero se enfatiza mucho el tema de la tierra. Ya el versículo 14 menciona una maldición a la serpiente. Ahora se escucha la maldición sobre la tierra. Dice, entonces dijo a Adán, Dios está hablando, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol. Acá hay dos errores, ¿no? Escuchar la voz de la mujer, hacerle caso y luego comer del árbol del cual te ordené que no comieras, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa, le dice a Adán. Con trabajo comerás de ella, con el sudor de tu rostro
comerás del pan, y se está haciendo hincapié en el trabajo, en la tierra que va a estar dura quizás para cosecharla. Tenían un jardín perfecto donde podían comer de todo, ahora tienen que trabajar para comer. Porque de ella fuiste formado, dice Dios, pues polvo eres y al polvo volverás. Acá se menciona la naturaleza humana, ¿no? Finita, mortal. ¿No? Dios hizo del barro, el ser humano sopló en su nariz aliento de vida, pero al morir, y aquí se está, ¿qué cosa? Se está anunciando la muerte de la humanidad, de la raza humana. Es decir, que cuando Dios dijo en Génesis 2, 16, 17, si comes de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás, has de morir. Esa advertencia en el versículo 17, 18 y 19 de Génesis 3 se cristaliza. El hombre está condenado a la muerte. No muere ese momento, pero va a morir, porque del polvo era, dice, y al polvo va a volver, ¿no? Y claro, cuando uno agarra, o bueno, cuando abren alguna ocasión un ataúd para ver si está el muerto, se encuentran huesos, ¿no? La carne se ha hecho polvo prácticamente, ¿no? Y hasta los huesos a veces también se hacen polvo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos del polvo. Bien, el siguiente pasaje que no lo prescribí, no lo escribí, pero que es importante, dice que Adán le puso nombre a Eva. Y con poner nombres en la Biblia se entiende que quien pone el nombre a alguien, entonces significa que el que puso el nombre tiene autoridad sobre aquel que recibe el nombre. Y con eso dicen, bueno, el hombre tiene autoridad sobre la mujer porque Adán le puso nombre a Eva. Y bueno, el hombre debe mandar sobre quien puso nombres. Un comentario. El nombre de Eva, paradójicamente, también marca el comienzo de la esperanza. Eva, en hebreo, se pronuncia Javá. Está relacionado con las palabras hebreas viviendo, hay o vivir, hayá, y también declarar, Javá. Al nombrarla entonces Adán, Eva, expresó su confianza en la llegada de la simiente, la descendencia. Entonces, el propósito del nombre de Eva es claro, ¿no? Adán quiere recordar la promesa de Dios de que un descendiente, un hijo de Eva, pues traerá vida, traerá esperanza, se declarará una situación distinta para la humanidad. Por eso el nombre Eva, ¿no? Viviendo, vivir, podemos vivir. Por eso le puso el nombre, no para mandarla, sino para recordar la promesa divina. Muy bien, y termina el texto del capítulo 3 con estos versículos, versos 22 a 24, las medidas preventivas. Miren lo que dice el texto. Dios está hablando. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora que no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida que estaba en el jardín, y coma y viva para siempre. Este pasaje es muy importante para entender que el ser humano tenía una inmortalidad condicional. En la medida que el ser humano estaba en el jardín y comía del fruto del árbol de la vida, el ser humano vivía para siempre, debía vivir para siempre. Dios hizo al ser humano, por este pasaje entendemos claramente que Dios hizo al ser humano con la intención de que viva para siempre y de que nunca muera. Sin embargo, había que cumplir una condición de lealtad que el ser humano no cumplió, lastimosamente. Entonces, para que el ser humano no viva para siempre siendo un pecador mortal, siendo un pecador después de haber desobedecido, Dios tiene que expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén para que ya no tengan acceso a este árbol de la vida que les proporcionaba vida, longevidad, vida eterna, por así decirlo. Entonces, este árbol les daba vida, pero ellos ya no tienen el acceso a esto. Y algo más. El Señor, dice el pasaje, Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó. Y acá hay dos frases tristes, ¿no? Lo echó, que está con celeste, expulsó con violeta. Se está repitiendo acá dos veces prácticamente lo mismo. Una expresión de exilio. El ser humano tiene que separarse. Está exento de la presencia de Dios por el pecado.
Antes del pecado el hombre podía hablar con Dios, conversar con Dios. Dios lo buscaba, ellos conversaban. Adán y Eva pecan y se esconden. Y por eso Dios tiene que expulsarlos ahora lastimosamente. Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo malo, está haciendo cruel. El juicio es una consecuencia de las decisiones tomadas libremente por Adán y Eva. Eso es lo que sucede. Dice, expulsó pues al hombre, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol o del árbol de la vida. Dios, mis amigos, es misericordia, pero también es justicia. Y en este capítulo vimos eso. Vimos que Dios, primera parte de Génesis 3 y Génesis 2, vimos que Dios proveyó con todo lo necesario para que Adán y Eva fueran felices y tengan una familia y tengan descendencia y vivan en un huerto perfecto. No les faltaba nada, no precisaban trabajar entre comillas, como ahora uno trabaja de 9 a 5, de 8 a 6, lo que fuere. No. Pero por la desobediencia el hombre lo perdió todo lo perfecto. Y bueno, el resultado de eso es que son expulsados del jardín, los dolores del parto, ¿no? La tierra, hoy sufrimos por sequías o por inundaciones y por tantas cosas, ¿no? Y la gente en una cosecha puede endeudarse porque lo pierde todo porque no hay agua o porque hay mucha agua o porque hay un terremoto y todo se pierde. Eso es consecuencia de las decisiones de Adán y Eva. No es un castigo de parte de un Dios que sigue enojado, que sigue con el deseo de venganza porque no fue obedecido al 100%. No. Dios en la Biblia, según este pasaje, le dio la oportunidad, la opción a Adán y Eva de escoger libremente. El ser humano era perfecto en la imagen de Dios y por eso podía escoger a quién servir, a quién escuchar. Y esa elección, ese poder de decisión, de elección, también lo tenemos hoy. Desde luego, tú decides. Muchas cosas cada día, eliges qué comer, a qué hora dormir, ¿no es cierto? Cuántas veces en el día trabajar, si salir a hacer ejercicio o no, si comer sano o comer comida chatarra. Uno sigue eligiendo, decidiendo, y luego uno, lastimosamente, si no ha elegido bien, cosecha frutos negativos por sus decisiones. Este fue el tema Génesis 3. Juicio y esperanza, Génesis 3, 8 al 24. Espero poseer pronto el capítulo 4 de Génesis, el comentario de Génesis 4, que está muy interesante, la primera muerte, Caín y Abel, muy pronto. Pero mientras tanto, si es que no has visto los demás videos, te invito a que los puedas ver, a que te suscribas para recibir más anuncios. Tengo también algunos otros temas en el canal referentes a cómo estudiar la Biblia, la exégesis bíblica, la hermenéutica. Que te vaya muy lindo y estaremos viéndonos muy pronto, ¿sí? Hasta la próxima.